el ser. Es lo que yo veo en realidad, que él tiene la capacidad de expresar como el momento importante de la vida, no las situaciones, sino que esa vida latente, él lo muestra a través de sus obras. Eso es lo que yo veo. Ahora me gustaría que Guillermo nos hablara un poquito de la trascendencia, del sentido de trascendencia de la obra de Hugo. Bueno, en realidad estuve buscando una mañana un texto de Gao Xinyan que creo que se llama ¿Qué es belleza? No lo pude encontrar, se me derramó el café que andaba trayendo y vi que eso no era la belleza que yo buscaba, porque en ese texto de Gao Xinyan él dice que muchas veces cuando un artista logra plasmar una obra valedera, los propios discursos del artista, las propias ideologías del artista quedan muy pobres y muy cortas de alcance frente a la obra valedera que ese artista logra plasmar. A mí, en el caso de Hugo Marín, siempre me ha interesado muchísimo la materialidad, la forma, la textura, los colores que él utiliza, y muchas veces me he sentido también identificado con el mensaje manifiesto que él quiere plasmar en sus obras, aun cuando pienso que no siempre es lo más importante. Creo que muchas veces la obra tiene alcances que van mucho más allá de los discursos del artista, y son alcances que el propio artista no logra manejar, ni logra vislumbrar, ni logra controlar. Hugo comenzó su obra visual en 1950, por poner una fecha redonda, con unas primeras exposiciones que hizo de esmalte sobre cobre. Ahí hay dos esmaltes que son de aquellos años, de los años 50, y ya en esas pequeñas obras, pequeñas de formato, estaba presente, a mi juicio, toda la problemática, las inquietudes, los intereses y las motivaciones de Hugo Marín, del Hugo Marín de hoy. O sea, las motivaciones y los intereses que Hugo Marín desarrollaría a lo largo de toda su vida. Ahí estaban ya presentes las búsquedas de la trascendencia, estaba presente su diálogo con el Tánatos, estaba presente una visualidad que tiene que ver también con una especie de amalgama cultural que él ha sabido sintetizar de una manera única y muy personal, ¿no? Luego, Hugo, en su desarrollo espiritual, por usar una palabrota, o en su desarrollo personal, hacia 1966 se inició en la meditación trascendental, y entonces él se hace partícipe asume como derrotero fundamental en su existencia la cultura védica a través de la meditación trascendental, y entonces él ha dicho que sus obras de alguna manera lo que hacen es tratar de expresar el ser profundo. Yo efectivamente creo que sus obras expresan aquello que podríamos llamar ser profundo, o lo inmanifiesto, lo indecible, lo innombrable, como prefiramos nombrarlo para no enredarnos en semántica. Pero creo yo que las obras de Hugo, desde antes de iniciarse en la meditación trascendental, ya expresaban esas realidades trascendentes, lo subyacente, el silencio originario. Y creo que, y por eso citaba lo de Gao Xinyan, que cuando Hugo se adhiere al movimiento de la meditación trascendental y hace su manifiesto en ese plano, no necesariamente está marcando un cambio en el contenido profundo de sus obras. Ya sus obras, antes de iniciarse la meditación, expresaban realidades trascendentes. Entonces, ahí yo quisiera
si la moderadora, no sé, si me lo permiten, quería pasarle el micrófono a Hugo, para que Hugo exprese qué piensa al respecto de lo que yo estoy planteando. O sea, lo que planteo en resumen es que su obra, independientemente de sus manifiestos, de los manifiestos del artista, la obra corre con energías propias y con fuerza propia, y ya desde las primeras búsquedas visuales, la obra de Hugo veo que expresa realidades que él ha ido desarrollando a lo largo de toda su vida, y que no necesariamente a partir de su iniciación en la meditación trascendental su obra adquiere una profundidad expresiva trascendental, sino que ya estaba desde antes. Gracias. Yo creo que el discurso del artista, yo creo que corresponde a una parte conceptual, intelectual del arte. Yo creo que esa parte conceptual, intelectual, es bastante importante. Es bastante importante cuando el discurso del artista expresa coherencia, me parece que es importantísimo para enseñar conceptualmente. Pero por supuesto, lo que destaca Guillermo, es precisamente el valor del artista de lo que es arte. Y lo que es arte, por supuesto que lo transmite por sí solo. Transmite un estado de energía, de conciencia, y para mí eso es arte. El discurso ayuda a entenderlo, pero por supuesto el valor trascendente de la obra es el artista, lo que transmite es energía, vibración, y llevar a otro nivel de conciencia que es el mismo nivel del artista creador. En algún momento, hicieron una entrevista y me dije que en realidad el arte, especialmente no es la parte conceptual, uno puede explicar esa parte, pero para explicarlo, dice, es la savia incolora, la que se está expresando en el árbol, en la flor, en la fruta, en lo que sea. Pero esa es la savia a la que se echa de menos muchas veces, porque el arte no expresa ese valor, porque se tropieza en esa parte conceptual. Entonces, explicarlo, cuando hay un conocimiento intelectual de lo que puede significar ese estado de creación, ser creador en ese plano, es parte de un conocimiento que todos tenemos memoria. Entonces, esa memoria, sea de donde sea, o sea, hablando con un genio, estuvimos hablando antenoche, entonces, hablando de un país que en realidad no tenemos una cultura visual, no tenemos una cultura de cualquier tipo, porque solamente había un conocimiento, una cultura indígena muy primaria. Para mí eso no significa menos valor o más valor. Por supuesto que hay un valor de cultura recibida. De donde nacemos, sea en Australia, Nueva Zelanda, o Argentina, o en la Amazonía, hay una memoria donde también te toca nacer, donde te toca llegar, de parte de tu plano de evolución, lo que en sánscrito se llama el dharma. ¿Por qué nacimos acá? Ya lo transmitimos acá. ¿Cuáles son esas raíces? O como se puede decir, pues somos unos pinos de Pascua en una especie de cruz transportable. Entonces, eso que se transmite, no puede decir esto es chilenidad o no chilenidad. Entonces, me interesa mucho porque, hablando con el equipo que precisamente hablamos de Mata, me dijo que Mata en realidad está vinculado con los cómics de Nueva York. Por supuesto, he visto muchas otras cosas, lo he vivido en Francia, toda la parte surrealista, sus amigos, toda esa parte. En realidad hay un momento en que hay un ensayo de Jorge Mata muy interesante sobre el Mata. El Mata habla de esos imponderables del arte y se habla de esa parte del gas, de lo mineral, y encontré algo que hacía mucho tiempo que lo había descubierto, o creo descubrirlo, que
eso lo voy a mostrar ahora, que es el Peneca, una revista de Peneca, que son cómics de la época, porque es muy interesante de qué manera esos elementos que estaban, cuando conocí a Sergio Mata, en el Quai Voltaire, en París, había recortes y dibujos muy primeros también del pintor Mata. Sergio Mata era un modisto bastante importante, trabajaba con Schiaparelli, y esos dibujos extraordinarios, y eran dibujos casi infantiles. Y es muy interesante ver qué es lo que significa, que ahora lo voy a mostrar. Esto es muy de Hugo Marín, porque nos entregó una fotocopia acerca del ser, qué significa el ser, y ahora nos trae el Peneca. Entonces, Esto es un acto terrorista, claro. Nosotros nos hace leer sobre el ser y él trae el Peneca. Esta especie de terrorismo en realidad tiene que ver con el Peneca, que son los se llama un puzzle de unas portadas de Corea. Es lo importante que tenía acá uno de Corea, el Peneca, que realmente todos los niños lo tuvimos en distintas épocas, desde 1900 había ya un Peneca. Después con Corea apareció esto. Y es muy interesante cómo esa portada para recortarlos y construir, recordar lo que era una portada del Peneca. Y esto lo podemos ver, es más difícil verlo. Yo veo que eso es Mata, antes del Mata que ya conocemos. Todo esto es la construcción, una construcción abierta. Lo que he hablado previamente es una composición abierta, que está viéndose más allá de lo que puede ser el canvas, el marco, composición abierta. Yo lo veo esa apertura de puedo ver la composición, su curvatura en el dibujo, sus ángulos, el color también, esos colores que yo, siendo daltónico, veo porque hay una parte mineral y una parte casi gaseosa. Esos dibujos es esa apertura. Eso es un poco con eso estaba recordando precisamente este elemento. Está cambiando todo. Yo estoy anotando aquí, cuando me toque a mí. Lo de ayer enseguida muy rápido, porque deja impresión y otros tienes otros recuerdos y otras memorias. O sea, hay amnesia, y en Chile vivimos una amnesia de la cultura que es muy fuerte. Tenemos algo que me contaban en una anécdota de una película que me gustó mucho, cuando había llegado un periodista que sabía ver muy bien, y de hecho acá, a diferencia de lo que sucedió en Europa, había una especie de terror de la guerra, había un espanto, y había otro que era el de Chile, que son los terremotos, todo lo que debe pasar con el océano, el país que se va.